Mis padres me obligaron a dejar la escuela para cuidar a mis hermanos sin paga, así que me fui de casa. Ahora mi madre me acosa y amenaza con llevarme de vuelta por la fuerza. Tengo 16 años y he pasado prácticamente toda mi adolescencia cuidando a mis dos hermanos menores. No fue algo opcional, no fue algo que yo quisiera hacer. Fue algo que simplemente se esperaba de mí porque eres la hermana mayor y eso es lo que hacen las hermanas mayores. Mis padres trabajan muchas horas. Mi madre tiene un turno nocturno y duerme hasta tarde durante el día. Mi padre tiene un horario cambiante, pero casi siempre se va temprano en la mañana y regresa tarde en la noche. Así que, desde que mi hermano menor nació cuando yo tenía 12, cuidar de él y de su hermana de 6 años más joven que yo se convirtió en mi responsabilidad. Al principio no era tan terrible. Pensé que ayudar en casa era algo normal, algo que todos los niños hacen hasta cierto punto, pero con el tiempo, la carga solo aumentó. Me despertaba temprano para hacerles el desayuno y prepararlos para la escuela mientras mi madre seguía dormida. Los llevaba a la parada del autobús y luego corría a la mía. Tan pronto como regresaba, tenía que recogerlos, ayudarles con la tarea, hacer la cena y luego bañarlos antes de acostarlos. Todo mientras intentaba mantenerme al día con mis propias tareas escolares y exámenes. Casi nunca salía con amigos. No me dejaban quedarme después de la escuela para clubes o actividades extracurriculares porque necesitaba en casa. No podía salir los fines de semana porque ¿quién va a cuidar de los niños? Mis notas empezaron a bajar porque no tenía tiempo para estudiar, y cuando intenté hablar con mis padres sobre lo que estaba pasando, su respuesta fue siempre la misma. La familia ayuda a la familia. Pero lo peor llegó hace unos meses. Mi madre se sentó conmigo en la mesa y me dijo que ya no tenía sentido que siguiera estudiando, que mi educación no era tan importante como el bienestar de la familia, que como la mayor, tenía que sacrificarme por los demás. Me dijo que me retirarían de la escuela para que pudiera cuidar a mis hermanos a tiempo completo. No sabía qué decir. Me quedé en shock. Durante años había estado esperando la oportunidad de terminar la escuela e irme de casa, pero ahora me lo estaban arrebatando. Intenté razonar con ella. Intenté explicarle que no era justo, que yo no era su niñera, que merecía una educación. Su respuesta me dejó helada. Ya tienes todo lo que necesitas. La escuela es un lujo. La familia es para siempre. No dormí esa noche. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi vida dejó de ser mía y pasó a ser solo una extensión de las responsabilidades de mis padres? Recordé todas las veces que había tratado de hablar con ellos, todas las veces que mencioné lo cansada que estaba, lo difícil que era intentar equilibrar la escuela con cuidar a mis hermanos, todas las veces que les pedí ayuda. La respuesta siempre era la misma: las hermanas mayores ayudan en casa, no seas egoísta, cuando seas madre, lo entenderás. Pero yo no era madre, solo tenía 16 años y me estaban pidiendo que sacrificara todo por algo que nunca elegí. No podía hacerlo. No podía dejar que mi vida se deslizara entre mis dedos. Sabía que si aceptaba dejar la escuela ahora, nunca regresaría. Sabía que, en unos años, cuando mis hermanos crecieran un poco más, mis padres simplemente encontrarían otra razón para mantenerme en casa, para impedirme salir, para hacerme creer que lo que estaba haciendo era mi deber. No iba a esperar a que eso sucediera. Tomé una decisión. Me iría. No tenía un plan claro, no sabía exactamente a dónde iría o cómo lo haría, pero sabía que quedarme aquí no era una opción. Miré el reloj, 2:47 de la madrugada. No podía hacer ruido. Me levanté con cuidado, sintiendo como el suelo crujía bajo mis pies. Mi respiración era pesada, mis manos temblaban mientras tomaba una mochila y comenzaba a meter lo esencial, algo de ropa, mi billetera con los pocos dólares que había guardado con los años, mi teléfono y su cargador. Abrí la puerta de mi habitación lentamente, rezando para que mis padres no escucharan. La casa estaba en completo silencio. Pude escuchar el sonido de la respiración pesada de mi madre desde su habitación. Mi padre aún no había llegado del trabajo. Mis hermanos dormían profundamente. Me detuve en la puerta de su cuarto. No quería despertarlos, no quería que vieran cómo me iba, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que esta sería la última vez que los vería en mucho tiempo. Lo siento, murmuré en un susurro casi inaudible antes de girarme y salir de la casa. El aire de la noche era frío y la sensación de estar afuera, con la mochila al hombro y sin rumbo claro, me llenó de una adrenalina indescriptible. Caminé sin mirar atrás, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El frío de la noche me golpeó en cuanto cerré la puerta detrás de mí. Durante años, había soñado con este momento. Había fantaseado con la idea de empacar mis cosas y simplemente desaparecer, empezar de nuevo lejos de todo. Pero en esos sueños siempre tenía un plan, siempre tenía dinero, un destino claro, algo que me esperara al final del camino. Ahora, en cambio, solo tenía una mochila con unas pocas pertenencias y la certeza de que no podía volver.
Caminé por las calles oscuras con los brazos cruzados sobre mi pecho, abrazándome a mí misma en un intento de calmar el temblor en mis manos. No sabía a dónde iba, pero mis pies se movían por inercia, alejándome de la casa lo más rápido posible. No quería que amaneciera y me encontraran, no quería enfrentar la furia de mi madre ni escuchar a mi padre decir que estaba actuando como una niña malagradecida. Lo primero que hice fue revisar mi teléfono. Tenía un 72% de batería y apenas unos $20 en efectivo, lo suficiente para comer algo barato o tomar un autobús, pero no lo suficiente para empezar de cero. No podía ir a casa de ningún amigo, porque mis padres sabrían exactamente dónde buscarme. No podía ir a casa de algún pariente, porque la mayoría estaban de su lado. Pero entonces, pensé en alguien, mi abuela. Hacía años que mi madre había cortado contacto con ella. Siempre decía que era demasiado entrometida, que se metía en lo que no le importaba, pero en el fondo, yo sabía la verdad. Mi abuela nunca estuvo de acuerdo con la manera en que mis padres me trataban. Siempre hacía preguntas incómodas cuando llamaba en Navidad, ¿cómo vas en la escuela? ¿Qué quieres hacer cuando termines? ¿Te dejan salir con tus amigos? Yo siempre respondía con evasivas, pero ella no era tonta, sabía que algo pasaba. No tenía su número, pero sí recordaba dónde vivía. Estaba a unas 3 horas de distancia en auto. No tenía idea de cómo llegaría hasta allí, pero tenía que intentarlo. Seguí caminando hasta encontrar una estación de autobuses. El primer servicio de la mañana salía a las 5:45 de la madrugada y costaba casi todo mi dinero. Compré el boleto sin pensarlo demasiado y me senté en una de las bancas de metal, sintiendo como el agotamiento empezaba a arrastrarme. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por nada. No tenía que vigilar a mis hermanos, no tenía que estar pendiente de la hora para hacer la cena, no tenía que escuchar los reclamos de mis padres. A pesar de todo el miedo, sentí un alivio abrumador. Cuando el autobús llegó, subí y me senté al fondo, pegada a la ventana. Me permití cerrar los ojos, aunque fuera solo por un momento. Desperté con un sobresalto cuando el autobús frenó bruscamente. Mi cuerpo estaba tenso, mis músculos adoloridos después de dormir en una posición incómoda. Miré por la ventana y me tomó unos segundos recordar dónde estaba. Había escapado. No estaba en casa. No tenía que correr a preparar el desayuno de mis hermanos ni soportar la mirada de desaprobación de mi madre. Pero aún no estaba a salvo. Saqué mi teléfono de la mochila y revisé la hora, 8:12 de la mañana. Mi batería estaba bajando peligrosamente. Lo primero que hice fue apagar las notificaciones. No quería ver si mis padres ya habían notado mi ausencia, aunque en el fondo sabía que sí. Me los imaginaba despertando, encontrando mi cuarto vacío, mi madre gritando mi nombre por toda la casa con creciente histeria. Seguro ya me estaban llamando. Seguro habían revisado mis redes sociales. Seguro estaban revisando cada posible lugar en el que podría estar. Me obligué a no pensar en eso. El autobús aún tenía media hora de camino hasta la terminal principal de la ciudad donde vivía mi abuela. No sabía si ella estaría en casa. No sabía si me recibiría. Solo sabía que era la única persona en el mundo a la que podía acudir. Las siguientes cuadras se sintieron eternas. Cada vez que el autobús se detenía, cada vez que alguien subía o bajaba, mi ansiedad aumentaba. ¿Y si mis padres llamaban a la policía? ¿Y si me encontraban aquí? ¿Y si mi abuela no me quería en su casa? Finalmente, llegamos a la terminal. Me bajé con pasos vacilantes, sintiendo como la adrenalina me dejaba el cuerpo poco a poco. Caminé hasta una de las bancas y me senté para ordenar mis pensamientos. No podía simplemente aparecer en su puerta y pedirle que me dejara quedarme. Tenía que explicarle lo que había pasado, tenía que hacer que entendiera. Tomé un respiro profundo y marqué su número en mi teléfono. 1, 2, 3 tonos. ¿Hola? Escuchar su voz me desarmó por completo. Por primera vez en años, sentí que tenía permiso para quebrarme, para no ser fuerte, para no ser la hermana responsable que debía sostener a toda la familia sobre sus hombros. Abuela, susurré, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. ¿Cariño? ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas tan temprano? Me cubrí la cara con la mano y solté el aire lentamente. No quería llorar. No aquí, no ahora. Necesito verte. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? En la terminal de autobuses. No hizo más preguntas. Quédate ahí. Voy en camino. Colgué el teléfono y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba eligiendo a mí. No por obligación. No por conveniencia. Simplemente porque sí. Esperé con la mochila abrazada contra mi pecho, sintiendo como el viento de la mañana me golpeaba la cara. Me quedé mirando la calle, viendo autos pasar, observando a las personas ir y venir, cada una con su propia vida, sus propias preocupaciones, ajenas a la tormenta que yo estaba viviendo. Y entonces, la vi. Mi abuela estacionó su viejo auto y salió apresurada, con su cabello canoso y su abrigo grueso de siempre. En cuanto me vio, abrió los brazos y yo, sin pensarlo, corrí hacia ella. Me abrazó fuerte, como si temiera que me fuera a desvanecer. Vamos a casa, cariño, susurró.
Estás a salvo ahora. El trayecto en auto hasta su casa fue silencioso, no porque no hubiera nada que decir, sino porque yo no sabía cómo empezar. Sentía el peso de todas las palabras atoradas en mi garganta, como si al pronunciarlas le estuviera dando más realidad a todo lo que había pasado. Mi abuela no me presionó, solo me miraba de vez en cuando de reojo, con esa expresión preocupada que solía poner cuando yo era niña y me enfermaba. Finalmente, llegamos a su casa. Era pequeña, acogedora, con las mismas cortinas viejas y la misma tapicería de siempre. Nada había cambiado desde la última vez que estuve aquí, años atrás. Me llevó a la cocina y me sirvió un té caliente sin decir una sola palabra. Me quedé mirando el vapor que salía de la taza, incapaz de levantar la vista. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó finalmente. Tragué saliva. No lo planeé, admití. Solo, no podía quedarme más tiempo ahí. Ella asintió lentamente, como si ya lo supiera, como si esto no fuera una sorpresa para ella. Tus padres ya me llamaron. Sentí como se me helaba la sangre. ¿Qué? Están furiosos, dijo, suspirando. Dijeron que estabas actuando como una niña malcriada, que solo querías llamar la atención, que cómo me atrevía a recibirte sin llamarles antes. Por un momento, volví a sentir esa culpa sofocante, esa sensación de estar traicionando a mi familia por querer algo más para mí. Pero luego recordé todas las veces que me dejaron sola con mis hermanos, todas las veces que me hicieron sentir que mi vida no era mía, que mi futuro no importaba. No voy a volver, dije en voz baja, pero con firmeza. Mi abuela me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Lo sé, respondió. Y no tienes que hacerlo. Esa simple frase fue suficiente para que toda la tensión en mi cuerpo se rompiera. Sentí como las lágrimas empezaban a brotar, calientes y pesadas, cayendo sobre mis mejillas sin control. Me cubrí la cara con las manos, sintiéndome vulnerable, sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, como una niña. Mi abuela no dijo nada, solo se acercó y me abrazó. No sé cuánto tiempo pasé llorando, solo sé que, cuando finalmente me calmé, ella seguía ahí, con sus manos arrugadas acariciando mi espalda, dándome el tipo de consuelo que nunca había recibido de mis propios padres. Vamos a arreglar esto, dijo en voz baja. No estás sola en esto, cariño. Me aferré a sus palabras como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en el mar. El peso de todo lo que había vivido en los últimos años me cayó encima de golpe. Sentada en la mesa de la cocina de mi abuela, con el rostro húmedo por las lágrimas y el corazón latiéndome a 1000 por hora, me di cuenta de algo aterrador. No tenía un plan. Mi plan se había reducido a salir de casa y encontrar un lugar donde pudiera respirar sin sentirme asfixiada por la responsabilidad impuesta de criar a mis hermanos. Pero ahora, aquí, en la casa de mi abuela, con la certeza de que mis padres ya sabían dónde estaba, me invadió el pánico. Mi abuela me miraba con paciencia, con esa calma que solo tienen las personas que han vivido demasiado y han visto demasiado como para dejarse llevar por la histeria. Tomó mis manos entre las suyas y las sostuvo con firmeza, obligándome a respirar con ella, lenta y profundamente. No tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo con suavidad. Lo importante es que diste el primer paso. Lo demás lo resolveremos. Sus palabras deberían haber sido reconfortantes, pero lo único en lo que podía pensar era en lo que vendría después. ¿Qué dijeron exactamente mis padres cuando te llamaron?, pregunté con la voz entrecortada. Mi abuela suspiró y tomó un sorbo de su té antes de responder. Tu madre estaba furiosa. Dijo que estabas siendo egoísta, que te habías ido sin pensar en cómo tu ausencia afectaría a tus hermanos. Me exigió que te devolviera a casa de inmediato. Sabía que eso pasaría. Sabía que mi madre jamás admitiría que lo que había hecho conmigo estaba mal, que nunca se disculparía ni aceptaría que me había convertido en la niñera no remunerada de la familia. Para ella, mi única función en la casa era ser un apoyo incondicional, sin derecho a quejarme, sin derecho a querer algo más para mí mismo. ¿Y mi padre?, pregunté. Mi abuela frunció el ceño, como si intentara recordar con precisión lo que había dicho. Estaba más calmado que tu madre, pero no por mucho. Dijo que entendía que pudieras sentirte abrumada, pero que no debías haber reaccionado de esta manera. Que la familia es lo más importante y que si te ibas, estarías rompiendo algo que no se podía reparar. Solté una risa amarga. Claro. Ahora les preocupa romper a la familia, porque cuando ellos me dejaron sin infancia, cuando me obligaron a abandonar mis propios sueños por el bien de los demás, no les preocupó estar destruyéndome. Mi abuela me observó con tristeza y apretó mis manos con más fuerza. Quiero que escuches algo, cariño, dijo. Hay personas que usan el concepto de familia como una forma de control, no como un vínculo de amor. Te hacen creer que tienes la obligación de soportar cualquier cosa porque así es la familia, pero no es verdad. La familia es quien te ama, quien te respeta y quien te permite crecer, no quien te usa. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Era lo que siempre había sospechado en el fondo de mi corazón, pero nunca había sido capaz de poner en palabras. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunté en un susurro. Mi abuela tomó aire y apoyó los codos en la mesa,
como si estuviera analizando todas las posibilidades. Primero, vamos a asegurarnos de que estés a salvo. ¿Crees que mis padres intenten venir por mí? No quería hacer esa pregunta, pero la inquietud en mi pecho era insoportable. Conocía a mi madre, sabía de lo que era capaz cuando las cosas no salían como ella quería. Mi abuela se quedó en silencio por unos segundos antes de asentir lentamente. Creo que sí. El miedo me recorrió como una corriente eléctrica. No pueden obligarme a volver, ¿verdad? Ella exhaló lentamente. Legalmente, todavía eres menor de edad. Ellos siguen teniendo la patria potestad. Pero hay maneras de pelear esto. La idea de tener que pelear por mi libertad me llenó de desesperación. No era justo. No tenía sentido que la ley pudiera obligarme a regresar a un lugar donde mi bienestar no importaba. Mi abuela parecía leerme la mente, porque puso una mano en mi hombro y dijo con voz firme: no voy a dejar que vuelvas ahí. Sus palabras fueron un ancla en medio del caos de mi mente. ¿Cómo? Pregunté, aferrándome a la esperanza que brillaba en su mirada. Voy a hablar con un abogado. Hay recursos para menores en situaciones como la tuya. Dependiendo de lo que él diga, podremos solicitar custodia temporal o incluso una emancipación. El simple hecho de saber que había una salida, que había opciones, hizo que mi respiración se hiciera más profunda. Pero la incertidumbre todavía pesaba sobre mí. ¿Y si intentan venir a buscarme antes de que podamos hacer algo? Mi abuela enderezó la espalda con la determinación de una guerrera lista para la batalla. Si intentan aparecer aquí sin tu consentimiento, llamaré a la policía. La imagen de mi madre golpeando la puerta, gritando mi nombre, intentando arrastrarme de vuelta a esa casa me revolvió el estómago. Pero esta vez, no estaba sola. Esta vez, tenía a alguien de mi lado. Esa noche, dormí en la habitación de invitados de mi abuela. Por primera vez en años, nadie me despertó en medio de la noche con llantos o exigencia. Nadie me pidió que hiciera algo. Nadie me gritó. Esa fue la mejor noche de sueño que tuve en mucho tiempo. La mañana siguiente llegó con una sensación extraña. Durante años, despertarme había significado lo mismo: levantarme antes de que el sol saliera, preparar el desayuno para mis hermanos, organizar la casa, estar al pendiente de todo antes de irme a la escuela con apenas un momento para mí. Pero esta vez, cuando abrí los ojos, me encontré en una cama cómoda, con sábanas limpias, en una casa donde nadie esperaba nada de mí. Por un instante, mi cerebro entró en pánico. ¿Me había quedado dormida? ¿Por qué no estaba escuchando los gritos de mi madre o el llanto de mis hermanos? Me senté de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos, hasta que recordé: me había ido. Solté el aire con un suspiro pesado y me dejé caer de nuevo en la almohada. El aroma a café flotaba en el aire. Afuera, los pájaros cantaban, y todo era tranquilo. Me costaba procesar esa tranquilidad. Me quedé un rato más en la cama antes de obligarme a levantarme y salir de la habitación. Mi abuela estaba en la cocina, con una taza de café entre las manos y una expresión de concentración mientras revisaba unos papeles. Buenos días, cariño, dijo sin levantar la vista. Buenos días, murmuré, sentándome a la mesa. Miré los papeles que tenía frente a ella. No entendía mucho de lo que decía, pero reconocí algunas palabras clave: custodia, derechos parentales, emancipación. ¿Hablaste con el abogado? Pregunté, sintiendo que el nudo en mi estómago regresaba. Mi abuela asintió y tomó un sorbo de su café antes de responder. Sí. Hay varias opciones, pero todas van a requerir que tomemos acción rápido. Se inclinó hacia adelante y comenzó a explicarme con calma: legalmente, mis padres tenían derecho a exigirme de vuelta. Pero si podíamos demostrar que me habían estado explotando emocionalmente y que mi bienestar estaba en riesgo, había una posibilidad de que mi abuela pudiera obtener la custodia temporal. Pero eso no es todo, continuó. También hablamos sobre la posibilidad de solicitar tu emancipación. Mi corazón dio un brinco. Sabía lo que significaba la emancipación, lo había leído en internet muchas veces cuando soñaba con escapar de esa casa. Si lograba emanciparme, mis padres perderían todo control sobre mí. Ya no podrían obligarme a volver. ¿Cómo funciona eso?, pregunté. Mi abuela tomó un respiro profundo. No es sencillo. Tienes que demostrar que eres capaz de vivir por tu cuenta, que puedes sostenerte económicamente y que emancipación es lo mejor para ti. No es algo que se otorgue a la ligera. El problema era que, en ese momento, yo no tenía trabajo, ni dinero, ni manera de demostrar que podía sobrevivir por mi cuenta. Pero eso no significaba que no fuera a intentarlo. Antes de que pudiera responder, el teléfono de la casa sonó. Mi abuela y yo intercambiamos una mirada. Ambas sabíamos quién era. Ella se levantó con calma y respondió. No pude escuchar lo que decía mi madre al otro lado de la línea, pero por la forma en que la mandíbula de mi abuela se tensó, supe que no era nada bueno. No voy a obligarla a hablar contigo, dijo mi abuela con voz firme. Si quiere hablar contigo, será su decisión. Hizo una pausa mientras mi madre gritaba algo al otro lado de la línea. No voy a entregártela, continuó. No es una prisionera. Es mi nieta, más importante aún,
Es una persona que tiene derecho a decidir sobre su propia vida. Otro grito. Si intentas venir aquí y llevarla por la fuerza, llamaré a la policía. Colgó el teléfono con un suspiro y dejó el auricular sobre la mesa. ¿Estás bien?, me preguntó con suavidad. No lo estaba. Mi madre nunca se daba por vencida. Si estaba así de desesperada, significaba que estaba dispuesta a todo para traerme de vuelta. Va a intentar venir aquí, murmuré. Mi abuela asintió. Lo sé. Había un plan que teníamos que poner en marcha, y teníamos que hacerlo rápido. El resto del día pasó en una especie de neblina tensa. Sabía que mi madre no se rendiría fácilmente. Si ya había llamado, significaba que estaba considerando todas sus opciones. No me sorprendería que intentara presentarse en la puerta en cualquier momento. Mi abuela, por su parte, se encargó de cerrar cada brecha posible. Llamó al abogado para pedir asesoría sobre qué hacer si mis padres intentaban obligarme a regresar. También se puso en contacto con la policía local para informarles de la situación y asegurarse de que, si intentaban llevarme a la fuerza, no podrían hacerlo sin una orden judicial. Mientras tanto, yo traté de prepararme mentalmente. La idea de enfrentar a mi madre de nuevo me daba escalofrío. Sabía exactamente qué diría, cómo me miraría con esa decepción fingida que usaba para manipularme. Nos abandonaste. Tus hermanos te necesitan. Eres egoísta. No. No podía dejar que esas palabras me hicieran dudar. Cuando cayó la noche, mi abuela y yo nos aseguramos de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Yo me quedé en la sala, incapaz de relajarme lo suficiente para irme a dormir. Y entonces, sucedió. Alrededor de las 10 de la noche, se escucharon golpes en la puerta. No un timbre. No un llamado. Golpes, fuertes, urgentes. Me congelé en el sofá. Mi abuela se acercó lentamente, mirándome con una advertencia en los ojos, y se asomó por la mirilla. «Es tu madre», susurró. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los golpes continuaron. «Sé que estás ahí», gritó mi madre. «Ábreme la puerta ahora mismo». Mi abuela no se movió. «No tiene sentido discutir con ella a través de la puerta», susurró. «Ya sabe que estás aquí». Se aclaró la garganta y, con toda la calma del mundo, habló a través de la puerta. «No tienes derecho a estar aquí, y menos a esta hora de la noche». «Es mi hija», gritó mi madre. «No, es una persona. Y esa persona ha decidido que no quiere volver contigo». Escuché como mi madre resoplaba con furia al otro lado de la puerta. «Si no me la das por las buenas, llamaré a la policía». Mi abuela soltó una risa seca. «Hazlo. De hecho, mejor los llamo yo primero». Mi madre se quedó en silencio. Yo me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla. Durante años, ella había tenido el control total sobre mí. Había decidido cada aspecto de mi vida, desde lo que hacía en la escuela hasta lo que debía sentir con respecto a mi familia. Pero aquí estaba, viéndola perder ese control. Después de lo que pareció una eternidad, su voz cambió. Se volvió más baja, más suplicante. «Cariño, por favor, abre la puerta. Solo quiero hablar». Cerré los ojos con fuerza. No podía caer en eso. Cuando no obtuvo respuesta, su tono volvió a llenarse de ira. «¿Sabes lo que estás haciendo? Nos estás destrozando. Tu hermano lloró todo el día porque no estabas ahí para hacerle el desayuno». Abrí los ojos. No iba a caer en eso. Mi abuela cruzó los brazos y respondió con calma. «Si no te vas en este momento, te denunciaré por acoso». Hubo un largo silencio. Y entonces, el sonido de pasos alejándose. Esperamos unos minutos antes de asomarnos por la ventana. El auto de mi madre estaba arrancando. Pero algo en mi pecho me decía que esto aún no había terminado. Cuando mi abuela cerró la puerta con llave de nuevo y me miró, no dijo nada. No hacía falta. Después de que mi madre se fue, la casa quedó en un silencio denso, como si el eco de su furia todavía flotara en el aire. Sentí mis piernas débiles y tuve que sentarme en el sofá. Mi abuela se quedó de pie junto a la puerta por un momento más, asegurándose de que realmente se había marchado. «No bajemos la guardia», dijo finalmente, con voz firme. «Si ella apareció aquí una vez, lo hará de nuevo». Yo solo asentí, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Mi madre se había ido, sí, pero no se rendiría. Nunca lo hacía. Cuando algo no salía como ella quería, encontraba otra manera de conseguirlo. Siempre había sido así. Mi abuela se sentó a mi lado y me tomó de la mano. «Vamos a resolver esto. Mañana hablaremos con el abogado». Esa noche, a pesar de la tensión, dormí mejor de lo que esperaba. Mi cuerpo, agotado después de días de ansiedad, finalmente cedió al descanso. Pero mi mente no me dejó en paz. Tuve sueños confusos, imágenes de mi madre arrastrándome de vuelta a casa, de mis hermanos llorando, de la escuela que tal vez nunca podría terminar si las cosas salían mal. A la mañana siguiente, me desperté antes que mi abuela y fui a la cocina para hacer café. Me sentía inquieta, como si estuviera esperando que algo explotara en cualquier momento. Cuando mi abuela se levantó, nos preparamos y salimos temprano. Tomamos un autobús hasta la oficina del abogado con el que mi abuela había hablado por teléfono.
Era un hombre mayor, con un tono de voz tranquilo y una mirada que analizaba cada palabra que decíamos. Si su madre intenta llevarla de vuelta por la fuerza, dijo, mirando directamente a mi abuela, pueden llamar a la policía. Sin embargo, si quiere tomar acción legal para obligarla a regresar, podrían presentarse complicaciones. Me tensé en la silla. ¿Qué tipo de complicaciones? El abogado suspiró y entrelazó sus manos sobre el escritorio. Técnicamente, sigue siendo menor de edad, y sus padres tienen derechos legales sobre usted. Si ellos afirman que simplemente estaban tratando de disciplinarla o que estaban tomando decisiones por su bienestar, un juez podría decidir a su favor. Sin embargo, se inclinó un poco hacia adelante. Si podemos demostrar que había negligencia o explotación, la historia cambia. Negligencia. Explotación. Palabras grandes, pero que describían mi vida a la perfección. Mi madre me obligaba a cuidar a mis hermanos a todas horas, dije en voz baja. Cocinaba, limpiaba, los llevaba a la escuela, los cuidaba de noche, mientras ella trabajaba o dormía. Todo el tiempo. El abogado tomó notas mientras hablaba. ¿Y qué hay de su padre? Me reí sin humor. Apenas estaba presente. Trabajaba casi todo el día y cuando llegaba a casa, simplemente se iba a dormir. El abogado asintió. Esto podría ser suficiente para construir un caso de parentificación, que es cuando un niño es obligado a asumir responsabilidades que no le corresponden. No siempre es fácil de probar, pero si logramos demostrarlo, podría ser suficiente para otorgar custodia a su abuela o incluso lograr una emancipación. Custodia. Emancipación. Dos opciones, dos caminos completamente distintos. ¿Cuál es la mejor opción? Pregunté. El abogado se apoyó en el respaldo de su silla y nos miró con seriedad. La custodia es más rápida. Si logramos que la señora obtenga la custodia temporal, sus padres perderían el derecho de obligarla a regresar. La emancipación es más difícil porque requiere demostrar que puede mantenerse sola, pero si lo logramos, significaría que ya no dependería legalmente de nadie. Mi abuela y yo intercambiamos miradas. Si la custodia es más rápida, dije lentamente, ¿es mejor intentarlo primero? El abogado asintió. Es lo más seguro, por ahora. Mientras tanto, podemos preparar un plan de emancipación, en caso de que sea necesario más adelante. Mi abuela dejó escapar un suspiro de alivio. Hagámoslo. Salimos de la oficina con un poco más de claridad, pero todavía con un camino largo por delante. Sabía que esto no sería fácil. Sabía que mis padres no se quedarían quietos mientras intentábamos hacer esto, y no tardaron en reaccionar. Esa misma tarde, mi teléfono vibró con una notificación que me dejó helada. Era un mensaje de mi padre. Estás destruyendo a nuestra familia. Tu madre está devastada. No puedes hacer esto. Vamos a hacer lo necesario para traerte de vuelta. Sentí que me faltaba el aire. Corrí hacia mi abuela y le mostré el mensaje. Ella lo leyó con el ceño fruncido y luego me miró con determinación. Lo esperábamos, dijo. No dejes que esto te haga dudar. Pero era difícil, muy difícil. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión constante y pequeños momentos de respiro que me hacían recordar que, a pesar de todo, todavía estaba libre. Mi abuela y yo seguimos en contacto con el abogado, recopilando toda la información posible para el caso de custodia. Sabía que, si mis padres decidían pelear, sería una batalla difícil. Pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido, apoyo. Sin embargo, la calma no duró mucho. El primer golpe llegó cuando mi madre intentó presentarse en mi escuela. No sé cómo lo hizo, si fue a través de un contacto en la administración o si simplemente fingió ser una madre preocupada, pero logró entrar al edificio y comenzó a preguntar por mí. Afortunadamente, mi abuela ya había hablado con la dirección de la escuela y había dejado instrucciones claras de que, si mi madre intentaba acercarse a mí, debían impedirle el acceso. Tu madre estuvo aquí hoy, me dijo la directora cuando me llamaron a la oficina. Se me heló la sangre. ¿Qué dijo? Que eras menor de edad y que debía llevarte a casa. Me mordí el labio. No podía permitirme perder la calma. ¿Y qué le dijeron? La directora suspiró. Que legalmente, mientras esto esté en proceso, no podemos intervenir. Pero ella no pareció muy convencida. Era lo que más temía. Mi madre no entendía límite. Regresé a casa sintiéndome como si estuviera bajo una amenaza constante. No podía relajarme, no podía bajar la guardia. Sabía que este no era el final. Y tenía razón. 2 días después, la situación escaló. Estábamos en la cocina cuando el teléfono de mi abuela sonó. Al ver el número en la pantalla, su expresión se endureció. «Es tu madre», dijo. No quise contestar, pero mi abuela me miró con calma. «Puede que necesitemos esto como prueba». Respiré hondo y tomé el teléfono con manos temblorosas antes de contestar. «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de que mi voz sonara firme. «Quiero que vuelvas a casa». Su voz sonaba cansada, pero también llena de una rabia contenida que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. «No voy a volver», dije en un susurro. Se hizo un silencio largo. «No puedes hacer esto», murmuró. «No puedes abandonarnos así». Tuve que cerrar los ojos para no dejarme llevar por la culpa.
No soy tu niñera, mamá. No soy la madre de mis hermanos. Eres su hermana, gritó. Tienes responsabilidades. Algo dentro de mí explotó. Mis únicas responsabilidades deberían haber sido estudiar, tener amigos, vivir mi adolescencia. No criar a dos niños que no son míos. El silencio al otro lado de la línea fue brutal. Finalmente, mi madre habló, con una voz más fría de lo que nunca la había escuchado. Haré lo que sea necesario para traerte de vuelta. Colgó antes de que pudiera responder. Solté el teléfono con las manos temblando y me dejé caer en la silla. Mi abuela suspiró. Sabíamos que esto pasaría. Pero, ¿qué significa lo que sea necesario? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Ella me miró con seriedad. Significa que ahora debemos prepararnos para lo peor. Mi abuela tenía razón. Esa misma tarde, mi padre me envió otro mensaje. Tu madre está considerando reportarte como menor desaparecida. Si lo hace, la policía vendrá por ti. Mi respiración se detuvo. ¿De verdad estaban dispuestos a llegar tan lejos? Fui corriendo con mi abuela y le mostré el mensaje. No pueden hacer eso, ¿verdad? No pueden obligarme a regresar. Mi abuela tomó aire y me miró con calma. Si intentan hacer que la policía intervenga, nuestro abogado ya dejó instrucciones. Lo importante es que no hables con nadie sin su presencia. Me sentí mareada. No podía creer que mis propios padres estuvieran tratando de usar la ley en mi contra. No como protección, no porque realmente les importara mi bienestar, sino porque no podían soportar que yo tomara control sobre mi vida. Me senté en la sala, sintiendo que mi mundo entero se tambaleaba. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando el techo, con la mente dando vueltas una y otra vez a las palabras de mi madre y al mensaje de mi padre. Haré lo que sea necesario para traerte de vuelta. Tu madre está considerando reportarte como menor desaparecida. Era una amenaza real. Sabía que si mi madre tomaba ese camino, la policía podría aparecer en cualquier momento y no sabía si estarían de mi lado o del de mis padres. El sistema rara vez estaba hecho para proteger a niños como yo, niños que habían sido explotados dentro de su propio hogar sin que nadie interviniera. Me levanté de la cama al amanecer y fui a la cocina. Mi abuela ya estaba despierta, con su taza de café y el teléfono en la mesa. «¿No dormiste?», dijo sin necesidad de mirarme. No podía. Ella asintió y deslizó su teléfono hacia mí. «Nuestro abogado quiere hablar contigo». Tomé el teléfono con manos temblorosas y me lo llevé al oído. «Hola. Buenos días», respondió el abogado con su voz tranquila. «Tu abuela me dijo lo que pasó anoche. Necesito que te prepares porque, si tus padres realmente presentan un reporte de menor desaparecida, la policía podría venir a hacer preguntas». Cerré los ojos y respiré hondo. «¿Pueden obligarme a volver con ellos?». El abogado tardó un segundo en responder. «Depende. Si la policía cree que estás en peligro o que fuiste retenida en contra de tu voluntad, sí. Pero si logras explicarles la situación, especialmente con el caso de custodia en proceso, hay una buena posibilidad de que te dejen quedarte». «¿Y qué debo hacer si aparecen aquí?». «Mantente tranquila. No los enfrentes, solo di que no quieres regresar y que ya tienes asesoría legal. Pídeles que hablen conmigo antes de tomar cualquier decisión». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y si no escuchan? Entonces tu abuela y yo haremos lo necesario para evitar que te obliguen a regresar. Pero lo más importante es que no muestres miedo». No respondí de inmediato. Tenía miedo. No sabía cómo no mostrarlo. Después de colgar, mi abuela y yo pasamos la mañana en silencio. Ambas sabíamos que lo que temíamos podía suceder en cualquier momento. Y no tardó en suceder. A las 10:30 de la mañana, alguien llamó a la puerta. Me quedé congelada en mi silla. Mi abuela se levantó con calma, se asomó por la ventana y luego me miró. «Es la policía». El pánico se apoderó de mí. No puedo hablar con ellos». Ella puso una mano en mi hombro. «No tienes que hacerlo sola. Estoy aquí». Caminó hasta la puerta y la abrió. Había dos oficiales de pie en la entrada, un hombre y una mujer. Ambos parecían serios pero no hostiles. «Buen día, señora», dijo el oficial. «¿Podemos hablar con usted un momento?». «Claro, oficiales. ¿De qué se trata?». El oficial miró hacia dentro de la casa, como si esperara ver a alguien más. «Recibimos un reporte de una menor desaparecida. Sus padres afirman que se ha ido sin permiso y que podrían estar reteniéndola aquí en contra de su voluntad». Mi abuela mantuvo su expresión neutral. «Mi nieta no está desaparecida. Ella está aquí porque quiere estar aquí. No la estoy reteniendo». El oficial asintió lentamente y miró su libreta. «¿Podemos hablar con ella?». Mi abuela me miró y asintió. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hasta la puerta. Los oficiales me observaron con atención. «Hola», dijo la oficial mujer con un tono suave. «¿Cómo te llamas?». «Mi nombre», respondí en voz baja. «Tus padres dicen que te fuiste de casa y que quieren que regreses. ¿Es cierto que te fuiste sin decirles nada?». Tragué saliva. «Sí». «¿Por qué?». Respiré hondo y traté de recordar lo que el abogado me dijo.
Porque en mi casa me obligaban a cuidar de mis hermanos todo el tiempo. Dejé de tener vida propia, dejé de poder estudiar o hacer cualquier otra cosa, solo era una niñera sin paga. Cuando intenté hablarlo con mi madre, me dijo que no tenía opción, que me sacarían de la escuela para cuidar de ellos a tiempo completo. El oficial y su compañera intercambiaron miradas. ¿Tu abuela te obligó a quedarte aquí? No, yo la llamé. Yo vine por mi cuenta. La oficial asintió lentamente. ¿Quieres regresar con tus padres? No. ¿Te han tratado mal aquí? No. Hubo un silencio tenso antes de que el oficial asintiera. Entiendo. Miró a mi abuela. Vamos a reportar que la menor está a salvo y que no está retenida en contra de su voluntad. Mi abuela sonrió con tranquilidad. Gracias, oficiales. Ellos asintieron y dieron media vuelta para irse. Cuando la puerta se cerró, me sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Mi abuela me abrazó. Lo manejaste muy bien. Pero sabía que esto aún no había terminado. Sabía que mi madre no se rendiría tan fácilmente. Y no me equivoqué. 2 horas después, mi teléfono vibró con otro mensaje. Era de mi madre. No vas a ganar. No tienes idea de lo que viene para ti. El miedo volvió. El mensaje de mi madre quedó en la pantalla de mi teléfono como una advertencia silenciosa. No vas a ganar. No tienes idea de lo que viene para ti. Me quedé mirándolo durante largos segundos, sintiendo que mi respiración se volvía pesada. Mi madre nunca había sido una persona que aceptara la derrota. Siempre tenía que salirse con la suya, siempre tenía que controlar todo a su alrededor. Y ahora que por primera vez yo estaba tomando una decisión por mí misma, estaba dispuesta a todo para hacerme retroceder. Mi abuela, sentada frente a mí, vio mi expresión y frunció el ceño. ¿Otro mensaje? Asentí sin decir nada y le pasé el teléfono. Ella lo leyó y apretó la mandíbula con firmeza. Esta mujer no tiene límite. Se puso de pie y fue directamente por su propio teléfono. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, sintiéndome tensa. Llamar a nuestro abogado. Esto ya no es solo acoso verbal. Es una amenaza. Mi corazón se aceleró. ¿Era realmente una amenaza? ¿Hasta dónde llegaría mi madre con tal de traerme de vuelta? Escuché a mi abuela hablar con el abogado, explicándole lo que había sucedido. Él le pidió que guardara todos los mensajes y que se los enviara como prueba. Nos advirtió que, si la situación escalaba, podríamos solicitar una orden de restricción. No podemos esperarnos a que haga algo peor, dijo mi abuela después de colgar. Vamos a prepararnos. Pasamos el resto del día recopilando pruebas para nuestro caso. Mi abuela me ayudó a escribir una declaración detallada sobre todo lo que había pasado en los últimos años, cómo me obligaban a cuidar de mis hermanos, cómo me impedían participar en actividades extracurriculares, cómo mis padres habían intentado sacarme de la escuela. Fue agotador revivir todo, pero también fue liberador. Ya no estaba escondiéndome, ya no estaba dejando que el miedo dictara mi vida, pero lo peor todavía estaba por llegar. A la mañana siguiente, mi abuela y yo nos estábamos preparando para salir cuando escuchamos un ruido afuera. Un auto frenó bruscamente frente a la casa. Mi estómago se hundió. Mi abuela se asomó por la ventana y su expresión se endureció. Es ella. Mi madre salió del auto como una tormenta desatada. Se veía desaliñada, con el rostro enrojecido por la furia. Golpeó la puerta con los puños, gritando mi nombre. Ábreme ahora mismo. No tienes derecho a hacer esto. Mi abuela me miró con severidad. No te acerques a la puerta. Me quedé paralizada en el pasillo mientras ella caminaba con calma y abría una rendija de la puerta, sin quitar la cadena de seguridad. Lárgate, le dijo a mi madre en un tono que nunca antes le había escuchado. Es mi hija. Tienes que devolvérmela. No, no tengo que hacer nada. Ella es la que decidió irse. Mi madre empujó la puerta, pero mi abuela no se movió. Voy a llamar a la policía. Hazlo, respondió mi abuela con una sonrisa fría. Yo también lo haré. Mi madre titubeó. Esto no ha terminado, susurró, con los dientes apretados. Te arrepentirás de haberme desafiado. Se dio la vuelta y se marchó. Me quedé en silencio, sintiendo el temblor en mis manos. Mi abuela se giró y me abrazó con fuerza. Ya casi terminamos, cariño. Aguanta un poco más. Pero en el fondo, sabía que esto nunca se acabaría por completo. Mi madre nunca aceptaría que yo era libre. Pero ya no me importaba. Porque yo sí lo había aceptado. Y nunca volvería a ser su prisionera.